avanzar un poquito más en lo que habíamos estado tratando con la ayuda del Señor ya hace un tiempito, como para poner un marco de referencia. Estábamos viendo cómo el Señor, desde que nos creó como género humano, como raza humana, nos puso en el jardín del Edén. Ahí entendemos la intención del Señor para nuestras vidas, solo en la escena del jardín del Edén. Digamos cómo el Señor nos puso y nos dio todas las cosas. Nos dio nuestro alimento, nuestra familia, nos dio todo el ambiente que necesitábamos. Y todo eso lo hizo el Señor para nosotros, porque si uno lo piensa de cierta manera, el Señor, para Él no necesitaba absolutamente nada. Todo lo que hizo el Señor lo hace para satisfacer, digámoslo así, el corazón de nosotros que somos sus hijos. Él ha expresado y ha experimentado la alegría eternamente, el gozo, la paz, todo lo que es de Él, sin necesidad de que nadie más viniera a adicionarle algo a eso. Nadie le puede adicionar nada a Dios. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, todo lo que el Señor ha querido desarrollar, ha querido para que nosotros convivamos con Él esa alegría eterna que Él nos ha dado. Entonces Él nos pone ahí en el jardín del Edén. Y nos damos cuenta cómo lo que el Señor tenía en el corazón para el hombre era que Él pudiera ser alimentado en su vida de ese alimento espiritual que es Él mismo. Por eso ahí estaba el árbol de la vida. Y claro, como también estaba la opción de que el hombre quizá no quisiera recibir esa vida, pues también el Señor le daba esa posibilidad, y por eso Él pone la otra opción, que es el árbol que conduce a la muerte. Entonces, toda nuestra vida consiste delante de los ojos del Señor en de qué nos alimentamos. Si nos alimentamos de su vida o si nos alimentamos de nuestra independencia, de su vida que nos lleva a la muerte. Ese otro árbol el Señor lo llama así, el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Algo que también iba a estar dentro de la vida. Si el hombre hubiera comido el árbol de la vida, la Biblia misma nos enseña, en el mismo Génesis, dice: he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, que no alargue su mano también y coma el árbol de la vida. O sea, porque así no. Nosotros en nuestra naturaleza no podemos acercarnos a lo espiritual. Y desde ese momento el camino al árbol de la vida quedó sellado para nosotros. El camino quedó cerrado y ahora no alcanzamos el árbol de la vida. ¿Hasta qué? Hasta que en Apocalipsis viene ese verso que nos enseña ahí en el Apocalipsis 22, como dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, podríamos decir, en la sangre del Cordero, para tener derecho al árbol de la vida. O sea que otra vez hay acceso al árbol de la vida. Hoy nosotros no estamos en una situación diferente a la que estaba Adán en el jardín del Edén, porque hoy tenemos otra vez la posibilidad de alimentarnos de la vida que en su momento despreció a Adán. El Señor dice: los que lavan sus ropas tienen derecho al árbol de la vida. Entonces ahí veíamos cómo es el principio para retomar esa vida espiritual. La vida espiritual, lo que Dios quería para el hombre no era poner al hombre ahí y empezar a decirle: bueno, no comas, no manejes, no gustes, ni aun toques, guarda los días, guarda las fiestas, guarda los ritos, guarda. Eso no es la vida para el ser humano, esa es la ley de Dios, ¿cierto? Pero Dios en eso no iba a basar la vida del ser humano. La ley de Dios, por supuesto, es perfecta, es santa, es su carácter, eso es la expresión de Él. Pero como el hombre pecó, entonces Dios tenía que mostrarle al hombre de qué era que el hombre se había desprendido. Y por eso viene la ley de esa forma explícita, ahora afuera del hombre, en las piedras, en esas tablas de piedras que Dios escribió con su propio dedo, para que el hombre se diera cuenta que él por sí mismo no tenía posibilidad de vivir la vida de Dios, de vivir la vida eterna de Dios,
que se expresaba en esa ley, en el mandamiento que es santo, que es eterno además. Entonces la vida de Dios, la vida del hombre, hermanos, consiste y va a consistir siempre no en qué hacemos o en qué dejamos de hacer o en qué tenemos que hacer o de qué tenemos que dejar de hacer. Esa no es la vida del hombre. El hombre no fue creado para vivir de esa forma. El hombre fue creado solamente para una cosa, para alimentarse. El asunto en nosotros, en nuestros días, no es si lo que hacemos está bien o no, sino de dónde proviene lo que hacemos. Del árbol de la vida divina, de la vida de Dios, o sea, de la dirección de su Espíritu en nosotros, o de nuestra propia sabiduría e inteligencia, que no siempre es mala, no siempre es negativa. El Señor le dijo a Adán, mira, si comes del árbol, de este árbol, le dijo, ciertamente morirás. Y comer de ese árbol no encierra en sí ningún pecado, por lo menos ningún pecado grosero, ¿cierto? No hay ahí un pecado grosero. Lo que el Señor le dijo al hombre es, no fue, no vayas a fumar, le dijo, no vayas a comer de este árbol, porque ese árbol te va a llevar a la muerte. Ahora, en la muerte va a estar todo eso, los frutos de la carne, y ahí van a venir todos esos pecados, además, groseros, que atentan incluso contra nosotros mismos, ¿cierto? Pero es el orden lo que estamos tratando de poder estructurar un poco con la ayuda de la palabra del Señor, porque eso nos va a hacer entender mejor cómo es la vida del Señor en nosotros. Entonces, el camino al árbol de la vida, el camino a una vida espiritual, no puede originarse de ninguna otra forma, sino primero lavando nuestras ropas en la sangre del Cordero. No perdamos eso nunca de nuestro ejercicio diario y cotidiano. Qué triste cuando empezamos a vivir por nosotros mismos, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia ley, nuestra propia justicia, creyendo que la manera como hacemos las cosas está bien solo porque a mí me parece que está bien, solo porque a mí me parece que es lo correcto, solo porque a mí me parece que es lo que es santo. No, hermanos, eso nos va a llevar a un fracaso realmente, a un fracaso. Pero también veíamos como si ahora estamos en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida, el asunto también es mantenernos en esa vida, sostenernos siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, que es la vida eterna de Dios, que es como alimentarnos de la vida, ¿sí? A veces cuando, por ejemplo, estamos demasiado bajos de energía, pues sabemos lo que tenemos que comer para tener más energía. Si estamos con demasiado frío, sabemos que tenemos que comer para aumentar nuestra temperatura. O si estamos demasiado acalorados, sabemos que tenemos que comer para tratar de que nuestra vida, nuestro ser, se acomode a esa circunstancia, ¿cierto? Y eso constantemente, porque constantemente necesitamos ser alimentados. Si no nos alimentamos, morimos. Entonces, así mismo es la vida espiritual. La vida espiritual es algo de lo que nos alimentamos constantemente. Y ese alimentarnos constantemente, veíamos, no puede ser nuevamente por medio de ejercicios religiosos. Eso no es la vida espiritual. A veces pensamos que la vida espiritual es lo que decíamos antes y que enseña Pablo. No comas, no toques, no manejes, ni aún gustes, ¿cierto? Dice cosas todas que se destruyen con el uso. No es eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos enseña la Biblia que mantenemos nuestra vida espiritual activa? ¿Cierto? Así como sabemos qué es lo que nos conviene comer, qué no nos conviene comer, así mismo nuestro alimento espiritual, ¿qué debemos comer? ¿Cómo debe ser nuestro alimento? Entonces la Biblia nos va a mostrar que ese alimentarnos es por medio de la fe en la vida del Señor Jesús. El tener acceso al árbol de la vida es limpiándonos con su sangre, que implica nuestro arrepentimiento, nuestro reconocimiento de nuestra maldad y de nuestra insuficiencia y de nuestra suciedad,
entonces ahí es que somos conscientes que necesitamos ser limpiados. Si creemos que somos limpios, el que piensa que está limpio no necesita bañarse, no necesita lavarse. Cuando creemos que somos limpios por los que hacemos, la sangre de Cristo enseña la Biblia, no lo estoy diciendo yo, enseña la Biblia. Entonces, por demás murió Cristo, ¿cierto? Pero cuando comemos, cuando nos limpiamos con su sangre, empezamos el camino de la espiritualidad, el camino de la vida espiritual, que es la que Dios ha querido que el hombre siempre se alimente, porque es la que nos conviene y es la que nos va a hacer vivir plenamente, ¿cierto? Pero ahora no solamente que tengamos acceso, sino que esa vida fluya constantemente en nosotros. ¿Cómo? Por la fe. ¿En qué? En su vida, Señor. Dice Gálatas, ya no vivo yo. Y ese es el asunto. A veces pensamos que ese ya no vivo yo es fácil, pero no, necesitamos la fe todo el tiempo. Señor, esto me afecta, pero tú dices que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Y contra eso no hay nada que pueda cambiar esa realidad. El Señor vive en nosotros. Todo el tiempo vive en nosotros. Solo que nosotros necesitamos por la fe hacer que esa presencia de Él sea realmente una expresión en nosotros. Entonces solo cuando pasa eso, solo cuando hemos sido fundamentados en lo que tenemos que ser fundamentados, que es en la sangre del Señor, y cuando hemos sido sostenidos en la fe, en su vida, van a venir los frutos. Nuestra vida es como semejante, el Señor la hizo semejante a una planta que es sembrada, una semilla que se siembra, se tapa y crece y a su momento da fruto. Así nos comparó el Señor. Entonces, para que la matica dé fruto, necesita que haya una savia que corra por su tronco, sus ramitas, hasta que esas ramitas van creciendo, salen hojitas, florecitas, el cambio de estaciones va produciendo madurez en esa matica. De pronto llega la lluvia y todo está preparado y entonces salen las flores y de las flores otro proceso de madurez hasta que van saliendo los frutos. Y los frutos es eso, frutos. A veces confundimos el fruto que es producto de la maduración de la vida del Señor en nosotros y pensamos que ese, por ejemplo, es el origen de la vida espiritual. ¿Tú quieres ser espiritual? Entonces, a veces normalmente lo que nos exigen para ser espiritual son los frutos. ¿Y cómo vamos a empezar a producir frutos si no hemos tenido un camino, si no hemos tenido un desarrollo en el espíritu? ¿Cierto? Es como poner unos frutos ficticios. Es como poner algo que no vamos a estar en capacidad de producir. Y ahí surge el legalismo. Legalismo no es otra cosa sino querer expresar frutos que no provienen de la vida de Dios. Si no provienen de la vida de Dios, provienen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Normalmente produce más bien que mal, y por eso es que a veces podemos ser engañados, porque como en nuestra propia naturaleza también podemos hacer cosas buenas, ¿cierto? Pero el asunto delante del Señor no es si lo que hacemos es bueno o es malo. Ese no es el asunto delante del Señor. El asunto es de dónde proviene lo que hiciste. Del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Esa es tu vieja creación. Eres tú mismo en tu propio esfuerzo, queriendo provocar un fruto para ser como Dios, o sea, presentarte igual a Dios, pero casi en rivalidad con Dios. Por eso el asunto nuestro ahora que hemos recibido al Señor no es que si lo que hacemos está bien o no, sino de dónde proviene lo que hacemos. Si fuera solo por cosas buenas, yo creo que Pablo Escobar ha hecho mejores cosas que yo. Ha donado más casas, por lo menos. Yo no he donado ni la primera, ¿cierto? Pero no es eso el asunto, ¿cierto? No es eso. Si fuera por hacer cosas buenas, si fuera por ser religiosos, seguramente hay muchos que pueden ser más religiosos, pero de eso no se trata la vida en el Señor. La vida en el Señor se trata de la expresión de su vida y es de esa forma, no de ninguna otra. Hermanos, aunque nos suene a veces tentador y aunque a veces nos quieran dar explicaciones distintas,
Pablo dice que cambiar esta verdad, y estamos hablando de esta verdad. Cuando uno lee Gálatas estamos hablando de esta verdad, de la verdad de vivir por la fe la vida del Espíritu. Dice que decir lo contrario es otro evangelio. Dice Pablo, ¿cómo habiendo comenzado por el Espíritu vamos a acabar por las obras de la carne? ¿Cierto? Entonces dice Pablo que cuando pasa eso es como si el trabajo del Señor se volviera vano en nosotros. Pablo dice, me temo que haya trabajado en vano entre vosotros. ¿Por qué? Porque los hermanos habían recibido al Espíritu, habían recibido al Señor, pero entonces se habían vuelto religiosos. Habían empezado, bueno, pero no, mire, cuidado, y no juzgue, y empezaron a juzgarse unos a otros. ¿Ven? A juzgarse unos a otros. ¿Por qué? Porque pensaban que la vida espiritual estaba en las cosas que se hacían. Y no es ahí. La vida espiritual nace de lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Se sostiene por la fe en la vida del Señor Jesús que vive en nosotros. Y ahí van a producir los frutos. ¿Cierto? Los frutos es lo que se ve, lo que evidencia lo que hay del Señor en nosotros. Ahora, otra cosa. Los frutos del Espíritu, ¿cierto? Pues es claramente el fruto del Espíritu. Y esos frutos son los frutos que produce el Espíritu. Pienso que también ahí hemos tenido a veces confusiones. A veces pensamos que los frutos del Espíritu son que, por ejemplo, que madrugo más para orar. Estoy teniendo más frutos del Espíritu porque antes me levantaba a las 5 de la mañana, ahora me levanto a las 4. Y mi meta es llegar a producir tantos frutos que voy a pasar la noche entera orando. Mi fruto es que ahora yo ayuno una semana entera. Mi fruto es que ya no me dan ganas de ver la final del Mundial de Fútbol. Hermanos, esos no son frutos del Espíritu. Definitivamente que no lo son. Los frutos del Espíritu no es lo que mi propia mente legalista quisiera formar de una persona, ¿cierto? Y eso lo dice Pablo, lo escribe Pablo. Estoy resumiendo porque ya hemos pasado por algunos de estos pasajes, ¿cierto? Esos son los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo enseña la Biblia, es eso, ¿no? No toques, no manejes, ni aún pruebes, ni gustes. Guarda las fiestas, guarda las noches, guarda las vidas, se hagan Hermano, para eso no fuimos creados nosotros. De hecho, el hombre hubiera podido comer del árbol de la vida sin pecado, ¿o no? Sí. Y entonces, quiere decir que la vida eterna, la vida espiritual, la vida en el Señor, ni siquiera había tenido que ver algo con el pecado. A veces pensamos que la vida espiritual es tratar con nuestros pecados. Y no es eso. Alimentándonos de la vida, seguramente no vamos a pecar. Eso es distinto, el orden es distinto. Otra cosa es pensar que entre menos pequemos somos más espirituales. Claro que una persona espiritual, por supuesto, va a estar cada vez más lejos del pecado. Pero no porque él se lo proponga ni porque él esté venciendo al pecado, sino es porque la vida del Espíritu, enseña Romanos, la ley del Espíritu es más activa, más santa que la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de la justicia propia, ¿cierto? Entonces ahí sí se producen los frutos. Si tenemos ese entendimiento, hermanos, vamos a darnos cuenta que nuestra vida va a empezar a fructificar. Nosotros podemos durar toda una vida peleando contra un pecado, midiéndonos las fuerzas contra un pecado que nos domine o que nos afecte. Y si no hemos pasado por este proceso, nunca vamos a salir victoriosos, nunca vamos a vencer. La única forma de vencer es estando en el Espíritu, y estando en el Espíritu es mediante ese proceso. Entonces estábamos en Gálatas y ahí si avanzamos otro poquito, al menos un poquito más en Gálatas.
Gálatas, capítulo 5. Y leamos el versículo 16, porque este es el momento de los frutos. Dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne. O sea que para no satisfacer los deseos de la carne, que ahí es donde todavía pueden estar cosas pecaminosas, cosas de vicios, cosas que no nos convienen, ¿cierto? Porque son cosas que no nos convienen, ¿cierto? No vamos a decir que ver novelas nos conviene, no nos conviene. Pero la manera de no ver novelas no es juzgando y poniéndonos una ley, un yugo, es andando en el Espíritu. El Espíritu va a hacer que esto ya sea superado. Entonces dice así: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, qué precioso, si sois guiados por el Espíritu, no que si eres muy juicioso, si eres disciplinado, si eres riguroso contigo mismo, si eres radical, si eres... No es si eres, es si somos guiados por otro. Si somos guiados por el Espíritu, no estáis bajo, en el sentido de que no somos gobernados, de que no estamos con esa opresión de la ley, ¿cierto? Sino que somos guiados por el Espíritu. Entonces saltamos ahí empieza a decir cuáles son las obras de la carne, y en el 22 estábamos aquí: más el fruto del Espíritu. Estos frutos le corresponden solo al Espíritu. No son los frutos de tal persona. Oh, mire tal persona, que hermano, los frutos de esta persona. No son los frutos nuestros, son los frutos del Espíritu. Es la obra del Señor en nosotros. Porque a veces cuando vemos, oh, y cómo, qué tanto fruto que tengo, ¿cierto? Ahí estamos en la carne otra vez, ¿cierto? Porque el Señor Jesús dijo: nada apartados de mí, hablando en ese contexto de que el fruto está pegado a la vid. Apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces dice así: mas el fruto del Espíritu es, y aquí es lo que decíamos, a veces nosotros queremos imponer los frutos en otro, y son los frutos que a mí me convienen, para juzgar a otros o para exigirme a mí mismo. Pero los frutos del Espíritu son estos. Entonces habíamos hablado del amor. Si hay algo que es del Espíritu, va a estar el amor. No es que lo que hiciste puede ser bueno, pero se hace nacido del amor. O sea, la intención está en el amor. Porque Pablo dice, ¿no?, en 1 Corintios 13: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿cierto?, y no tengo amor, o sea que yo puedo hablar sin amor, puedo hablar con una segunda intención, puedo hablar con la intención de restregarle algo a alguien, por ejemplo, ¿cierto? Como Pablo decía en Filipenses, decía que algunos predicaban aún a Cristo y lo hacían por contienda. Qué tremendo, estar hablando del Evangelio, hablando de las cosas del Señor, pero con una intención contenciosa, no por amor. Para añadir aflicción a otros a veces, ¿cierto? Y todo así empieza Pablo a decirnos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir si lo que hay en nosotros es un fruto del Espíritu o es una iniciativa propia? Si hay amor, y ese amor bien lo explica, ¿no? Hay muchas señales para hablar del amor del Señor: que todo lo cree, que todo lo sufre, que no busca lo suyo, que no se envanece, que no tiene envidia, que no hace nada indebido, que no se irrita, ¿cierto? Ahí empieza: ay, Señor, claro, mira, yo estaba haciendo esto, pero realmente, si soy honesto conmigo mismo, el espíritu de mi conciencia me va a decir: no seas mentiroso, lo estás haciendo por envidia. Sí, es bueno lo que estás haciendo está bien,
pero tú sabes que lo haces con un grado de envidia, o lo haces con un grado de celos, o lo haces con un grado de contienda. Eso no es del Espíritu. Ahí tenemos que renunciar a eso. Sí, Señor, perdóname, guárdame, aliméntame de ti para que esto no sea así. Y ahí entonces va a ser distinto. Pero si es del Espíritu, siempre va a haber amor. Y el Espíritu empieza por aquí, hermano. ¿Sabe qué? Una persona que es guiada por el Espíritu, por sobre todas, digámoslo así, sus atributos o sus cualidades, va a empezar a florecer una persona amorosa. Porque el Señor, esa era su identidad, amor. ¿Ven? Esa es la diferencia del Señor. El Señor decía la misma ley que decían los fariseos. Y hasta más dura era la ley del Señor. ¿Cierto? Era más dura, era más difícil. Es más difícil la ley que expresó el Señor en el Nuevo Testamento. Es más difícil de cumplir que la ley que escribió Moisés en el Antiguo Testamento. ¿Ven? Pero ¿por qué las personas, cuando veían a los fariseos, se les escondían, salían corriendo? Y cuando veían al Señor, que les hablaba hasta cosas más duras, querían estar ahí. Señor, sígueme hablando. Ahí no le dijo a la samaritana, y le dijo: tú tienes 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Y qué hizo la samaritana? Salió feliz a contarle a otros lo que el Señor les había dicho. Aún su propia vergüenza. Ya es distinto, hermano. Cuando tú haces las cosas fluidas del Espíritu Santo, puedes corregir, puedes enseñar, puedes exhortar, ¿cierto? Cuando no estás motivado por el Espíritu, te conviertes en un juez injusto, en un juez que ve la viga en el otro lado. No puedes. Dice, el espiritual, dice así, el espiritual juzga todas las cosas, ¿cierto? Porque él puede juzgar las cosas y su juicio es verdadero. ¿Sabe qué, hermanos? Que no hay nada más, digámoslo así, que nos haga descansar al ser humano, del saber que pasa por un juicio que es justo. Cuando el juicio es justo, tú descansas. Porque sabes que es lo justo. Sabes que el Señor es tan justo que no te va a cometer ninguna injusticia. Pero Él, ¿cómo puedes tú juzgar espiritualmente? Solamente si hay amor. Si no hay amor por lo que estás juzgando, se te va a ir la mano. Y vas a aplicar una ley mucho más severa de la que puedes soportar. Y eso es lo que pasaba en el ambiente en el que el Señor se movía. Por eso muchas veces los discípulos decían: no, es que van a dejarle que lleguen los niños hasta el Señor. Quiten los niños, háganlos que no hagan ruido. En ese tipo de cosas uno ve el carácter espiritual del Señor. Entonces el Señor: no, dejen los niños venir a mí, al contrario, que se sienten aquí en mis piernas. Yo no creo que el Señor, que a los niños iban a buscar al Señor para que el Señor les expusiera alguna doctrina. No, yo creo que el Señor jugaba con los niños, ¿cierto? Los consentía, los acariciaba, la expresión era de ternura, ¿cierto? Y eso se hace si hay amor. Si es del Espíritu, procedemos así siempre, hermano, siempre. Cuando no hay amor, ahí nuestro corazón no lo va a indicar, ¿cierto? Y normalmente eso se da cuenta uno se da cuenta mucho cuando tenemos, por ejemplo, a veces que relacionarnos con personas, a veces que no ven como nosotros vemos, que no entienden como nosotros entendemos, ¿cierto? Aún con las personas del mundo. El Señor dijo así: ¿qué cosa distinta hacéis si amas a los que os aman? Y yo más bien digo, y por eso la ley era más difícil: amad a vuestros enemigos. Aún al que se nos opone ser capaz de amar, ahí nos damos cuenta que viene del Espíritu, ¿cierto? Ese es fruto del Espíritu. Por eso el Señor nos ayude, para que eso se manifieste cada vez más en nosotros. Y también, pues, irlo viendo. Habíamos hablado un poquito acerca de ese amor, ¿no? El otro fruto que menciona acá el Señor es gozo. Fruto del Espíritu.
es el gozo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber si este árbol es de manzanas o no? Pues si me como el fruto, lo cojo con mi mano, me como, lo quito de su hoja, de su rama y lo muerdo y me sabe a manzana, yo creo que es una manzana, ¿cierto? No puede ser un mango, porque su fruto es una manzana. Así pasa con los frutos del Espíritu. ¿Cómo yo sé si esto es del Espíritu? Si tiene gozo. Si esto tiene gozo, es un fruto del Espíritu. Si no tiene gozo, pues no es un fruto del Espíritu, ¿cierto? No es un fruto del Espíritu. Todo lo que no nos haga llegar a una experiencia de gozo es porque no proviene del Espíritu, ¿cierto? Tú te das cuenta, por ejemplo, hermanos, muchas religiones, varias religiones, y no nos vayamos por allá a las del Medio Oriente, acá en las mismas cercanas. Tú ves, por ejemplo, Creciendo en Gracia, ¿cierto? Y si tú te vas a dar cuenta cómo viven, cuál es el fruto de estas personas que están en esas doctrinas. Vamos a mirar sus familias, vamos a mirar su vida, su expresión de vida, y te vas a dar cuenta que no hay gozo ahí. No hay gozo. No hay armonía en esos hogares, no hay libertad en los corazones. Las personas están ahí como subyugadas, tratando de agradar algunas prácticas, algo externo, ¿cierto? Pero un fruto del Espíritu, del verdadero Espíritu del Señor, es el gozo mismo. Claro, ahora tenemos que ver un poco qué dice la Biblia, cómo es el gozo. A veces nosotros confundimos, así como confundíamos el amor con otras cosas, ¿cierto? Y pensamos que el amor es cosquillitas, hacernos cosquillitas y regalarnos cositas. Bueno, eso no es el amor del que habla la Biblia, digámoslo así. Asimismo, el gozo, tenemos que ver que el Señor nos enseñe lo que es el gozo, ¿cierto? El gozo no necesariamente tiene que ver con la alegría. Seguramente hay alegría también, pero no son incompatibles, ¿cierto? El gozo del Espíritu con el, como decía el amor. ¿Se acuerdan que cuando leíamos del amor en Corintios decía el amor es sufrido, ¿cierto? O sea que ahí tú te das cuenta, si es un amor del Espíritu, probablemente vamos a pasar por algunos sufrimientos, porque el amor es así. Si nosotros no somos capaces de sufrir por lo que decimos que amamos, es porque realmente no amamos tanto, ¿cierto? No es un amor tan profundo, ¿cierto? Pero si ahí somos capaces de sufrir por lo que amamos, entonces quiere decir que lo que amamos lo amamos con mucha intensidad, con mucha realidad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo el Espíritu nos dice, la Biblia nos dice que un fruto del Espíritu es el gozo. O sea que el sufrimiento del amor es compatible con el gozo del Espíritu también, porque ambos frutos son del Espíritu, ¿cierto? Mira, por ejemplo, cómo dice Santiago, en la epístola de Santiago, dice, tener, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando todo esté bien, cuando la música esté bien guapachosa, ¿no? Buenas bebidas, ¿cierto? Buenos ambiente, ¿cierto? Ahí estamos gozosos. Si ese es nuestro gozo, entonces nuestro gozo no proviene del Espíritu. Porque el gozo del Espíritu es capaz de esto. Mira, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué tremendo el gozo del Espíritu, hermano. A veces yo pregunto, Señor, ¿será que a mí me hace falta un poco de esa porción de gozo? Que el gozo del Espíritu no se va con las pruebas.
no se quita con las pruebas, no se disminuye con las pruebas, ¿cierto? El gozo del Espíritu es algo que va de aumento en aumento, ¿cierto? Hay una frase del apóstol Pablo, dice: ahora me gozo por lo que padezco. Ahora me gozo por lo que padezco. ¿De qué está hablando Pablo? O sea que hay algo que tenemos que sincronizar con la Biblia, con Pablo. O es que Pablo tiene una definición del gozo que yo no tengo, ¿cierto? O es que el gozo de Pablo es distinto a mi gozo, proviene de otra fuente, porque para mí esos conceptos en el hombre exterior son incompatibles, como que me gozo por lo que padezco, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el gozo es algo que todavía el Señor tiene que mostrarnos y definirnos para nosotros. Entonces dice aquí: tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Y aquí es donde el tema empezamos a entender un poco con qué tiene que ver el gozo del Señor. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Ahí empezamos a entender cómo el gozo nuestro tiene que ver no con las cosas temporales, sino con las cosas eternas, con las cosas completas. Mira cómo dice el Señor Jesús, haciéndonos entender un poco esto. Del Señor Jesús dice que Él menospreció el oprobio. ¿Por qué menospreció el Señor el oprobio? Pasar por la cruz, pasar por el sufrimiento de la cruz, la muerte en la cruz. Dice: porque el gozo puesto delante de Él era mayor. ¿Y sabe cuál es el gozo puesto delante del Señor Jesús? Nosotros. Ese es el gozo del Señor. Y por eso Él pasó a la cruz. O sea que el asunto está en si nosotros somos capaces de comparar la situación presente con el gozo que va a producir esto, ¿cierto? Y ahí empieza uno realmente a organizar su vida. Cuando empezamos a entender cuál es el motivo de nuestro gozo, nos vamos a dar cuenta que casi nada, por no decir nada, es mayor que el gozo que el Señor ya nos ha dado. Nuestro gozo tiene que ver, hermanos, con la eternidad. Nuestro gozo tiene que ver con lo que el Señor ha hecho en nosotros, con lo que el Señor va a hacer, con lo que Él nos ha prometido, con la experiencia que Él quiere que nosotros tengamos de Él. Entonces ahí empezamos a entender: Señor, yo sé que esto que me viene, que aunque me causa aflicción, porque como vimos aquí, la prueba y el gozo no son incompatibles. A nosotros nos pasa, cuando somos niños en el Señor, nos pasa al revés de lo que dice el versículo. A nosotros nos pasa que cuando llega entre más prueba, menos gozo. Y aquí lo que dice es sumo gozo, o sea, un gozo aún más elevado cuando hay pruebas. Y a nosotros nos pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la motivación de nuestro gozo. A veces pensamos que nuestro gozo es que no nos pinchemos de aquí a Sogamoso. Ay, se nos pinchó, se nos fue el gozo. El gozo mío era llegar temprano, ¿cierto? Pero hermanos, nuestro gozo es un gozo mucho más profundo, más eterno, que pasa por encima de las pruebas, que pasa por encima de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, dice aquí en la primera epístola de Juan: mira, primera de Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio, o sea, la eternidad del verbo de Dios, como enseña Juan en el Evangelio. Juan sabe lo que está escribiendo aquí, porque él mismo había escrito ya: en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos, ¿cierto? Juan sabe lo que está hablando. Entonces dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, está hablando del Señor Jesús, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, al verbo eterno. Él hubiera podido aquí decir de Jesús, pero quiere decir que la experiencia de Juan con el Señor Jesús fue algo más que la experiencia con una persona. Él era una persona humana, ciertamente sí, pero él transmitía la vida eterna, y eso era con lo que Juan había impregnado su vida, su corazón. Porque la vida fue manifestada, esa es la vida eterna, el árbol de la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿no? Hermanos, Juan está escribiendo aquí de lo que realmente es nuestra vida. Que a veces nosotros pensamos que nuestra vida es ir al trabajo, responder a los jefes, qué sé yo, ¿no? O estar o la parte académica, o lo que sea. Todo eso, claro, todo eso, ¿sabe qué es? ¿Sabe cómo llama la Biblia eso? Las cosas. O sea, dice la Biblia: si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? Esas son las cosas. Y a veces nosotros hacemos de las cosas la vida, y al Señor lo ponemos como la cosa. O sea, pensamos que lo principal es nuestro trabajo y el Señor es la cosa. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidura. Pero a veces nosotros tenemos la capacidad de invertir eso. Primero buscamos las añadiduras y hacemos de lo eterno la añadidura. Y por eso es que nuestro gozo no es el gozo que explica la Biblia, porque nuestro gozo es que nos vaya bien en el viaje, nos vaya bien en el trabajo, nos vaya bien en los proyectos, nos vaya bien en la familia, nos vaya bien en la casa. Ese es nuestro gozo, ¿cierto? Y por eso, cuando alguna de esas cosas se desajusta, en lugar de pasar al sumo gozo, caemos en el subgozo. Y del subgozo la depresión. Y la depresión hasta el suicidio, ¿cierto? Porque nuestro gozo es que nos vaya bien en las cosas. Pero mira lo que dice aquí Juan. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ese debe ser nuestro anuncio. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese debería ser nuestro gozo. La comunión, hermano. ¿Sabe con qué nos levantamos todos los días nosotros? Con la comunión del Padre y del Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Amén. Eso, para eso nos levantamos nosotros todos los días. Y ese debería ser nuestro gozo. Ese debería ser nuestro gozo. Cuando nosotros empezamos a hacer de este nuestro gozo, nos vamos a decir: pero falta más de la mitad de la cuota. Pero falta más de la mitad del trabajo. Pero no vamos a cumplir. Entonces se nos vienen las lágrimas, se nos encharcan los ojos, ¿no? Nos tapamos la cabeza con la almohada, no nos queramos parar. ¿Pero por qué? ¿Por qué si la Biblia dice tened por sumo gozo cuando salgáis en distintas pruebas? Porque si entendiéramos nuestro gozo, la motivo de nuestro gozo es decir: Señor, estoy contigo, esto es temporal, tú me has dado la vida eterna.
¿Qué son las añadiduras? Son eso, las añadiduras. Las añadiduras, ¿sabe qué es algo, hermano? Lo que es añadido es algo que uno puede quitar en cualquier momento y no pasa nada con lo esencial, porque es añadido, ¿cierto? Y ahí el Señor nos empieza, ¿cierto? Ahí el Señor empieza a hacer que el gozo de su espíritu empiece realmente a ser en lo que es, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta que la vida empieza a cambiar a uno, que las cosas el Señor las empieza a hacer con uno, que uno no sabe de dónde salió y yo no tenía, ¿cierto? Entonces ese es el motivo de nuestro gozo, ¿no? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que si leemos este verso de para atrás, ¿qué vamos a encontrar? Dice así, que para que vuestro gozo sea cumplido, para que nuestro gozo sea cumplido, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar eso que necesitamos para que nuestro gozo sea cumplido? De las cosas que nos escribió, en este caso, por lo menos aquí resumidas, el apóstol Juan, pero seguramente que esto se extrapola a toda la Biblia. Para que nuestro gozo sea cumplido, realmente necesitamos es estar en esto. No confundamos el gozo con la alegría. La alegría es otra cosa. La alegría es otra cosa. El gozo es más avanzado que la alegría. El gozo es más profundo, más santo, proviene del Espíritu. La alegría te la puede dar hasta el mismo diablo y no nos damos cuenta. El gozo solamente del Espíritu. La alegría es lo que experimenta una persona cuando se fuma el primer cacho de marihuana. Pero déjelo que en 2 horas está con diarrea en el baño. ¿Y por qué lo digo? Porque he leído los testimonios de las personas que son adictas a esas cosas. Entonces, eso es alegría, ¿cierto? Gozo es esto, estar en comunión con el Padre, con su Hijo, y ahí lo leímos también con la iglesia. ¿Sí se dieron cuenta que también estaba ahí? Exactamente, dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Eso es el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo. El verdadero gozo es estar en las cosas del Señor, con los del Señor, buscando al Señor, ¿cierto? Conocer, profundizar el Espíritu. ¿Sabe que cuando el Señor Jesús hablaba del Espíritu Santo, decía algo? Dice, el Espíritu Santo vendrá, y decía así el Señor, ¿no? Bueno, leámoslo, está ahí en Juan, y ahí ya terminamos. Juan en el capítulo 14 dice, a ver, ¿dónde está? Capítulo 14, versículo este aquí, capítulo 14, versículo 19, ¿no? Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, y ese día es el día del Espíritu Santo, él está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis. Y mira qué viene el Espíritu Santo, hermanos, que a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo viene solamente a resolvernos las cosas de manera milagrosa, como decía una vez, ¿no? Por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Que decíamos por obra del Espíritu Santo, como decíamos, yo me acuerdo, ¿no? Digamos, a presentar el examen a ver si lo pasábamos por obra del Espíritu Santo, sin haber estudiado. Entonces le atribuíamos como si la obra del Espíritu Santo fuera. Hermanos, hoy tenemos tan distorsionada la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué cosa. Pero pensamos que el Espíritu Santo es... Pero, bueno, fijémonos en lo que sí es el Espíritu, lo que viene a ser, dice. En aquel día, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, vosotros conoceréis. Y este conocimiento no es un conocimiento teórico, netamente intelectual, académico, digámoslo así, no. Conocer es conocer de una forma experimental.
Conocer como quien conoce a una persona, no solamente alguien que le envía la hoja de vida por un correo. Eso todavía no es conocer, ¿cierto? Eso es solo leer de alguien. Conocerla es relacionarse, interactuar, vivir, experimentar, comprender juntos, ¿cierto? Conocer juntos. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. A esto viene el Espíritu Santo, hermanos, a enseñarnos. Estos 3 capítulos son el gozo de nuestra vida. Estos 3 capítulos, mira, ¿conoceréis qué? Primero, yo estoy en mi Padre. Ese es un capítulo que viene el Espíritu Santo a hacernos conocer. Hermanos, viendo este cuadro, solo si nosotros pudiéramos del Espíritu recibir esto, que el Señor está en el Padre, esa es una escena que para nosotros sería ya lo más precioso. Pero hay otra, ¿no? Dice, yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Mire ya todo eso que implica eso. Que el Hijo está en el Padre, ahora, pero no solamente eso, ustedes están en mí y yo estoy en el Padre. Mire a dónde el Señor nos quiere llevar a poner nuestra mente, nuestra experiencia de vida, nuestra motivación, nuestro anhelo, nuestro conocimiento en lo eterno. Y vosotros en mí. Y otra cosa, el último, y yo en vosotros. Qué tremendo. Y Él en nosotros. Nosotros en Él, Él en el Padre y Él en nosotros. Qué misterio. Le dará a uno ganas de entender esto bien. Señor, ayúdanos. ¿Qué es lo que...? A eso viene el Espíritu Santo, a hacernos entender esto, ¿cierto? A veces nosotros queremos poner al Espíritu Santo en función nuestra. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos en función de Él. Y si estamos en función de Él, entonces van a aparecer los frutos de Él. Y uno de esos frutos es el gozo. Y ahí cuando uno está en esa alegría, en ese gozo, y ahí uno empieza a entender muchas cosas del Nuevo Testamento. Como por qué Pedro y Juan encarcelados. No sabía si al día siguiente lo iban a matar. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Un rato cantando y otro rato durmiendo. Gozosos, ¿cierto? ¿Qué hacía Pablo en la cárcel? Escribir. ¿Cuántas cartas a las iglesias, cierto? Porque el gozo de él no es estar en libertad. Si el gozo es estar en libertad, cuando te ponen preso se te va el gozo. Pero si tu gozo es esto, si tu gozo es lo que acaba de escribir Pablo, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, ese gozo no depende de la libertad, si estamos, no depende del clima, no depende de la abundancia, de la escasez, del tráfico, no depende de eso. Entonces, hermanos, cuando venga alguna tristeza a nuestra vida, revisemos que el gozo no se nos haya ido y volvamos a la fuente de nuestro gozo. Ay, sí, Señor, me machuqué el dedo, pero tú estás en el Padre. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. Qué precioso, Señor. ¿Dónde está? Ay, el dedo, sí, me acordé del dedo. Es al rato. Cierto que estaba en el... Hermano, así es la cosa. Así es la cosa. A veces va uno a visitar hermanos que están enfermos y todo, lo que sea. Y la alegría, el gozo que transmiten es mayor que uno que está, entre comillas, más sano. Entonces, cuando el gozo es ese, uno puede estar sano o puede estar con alguna debilidad y el gozo es el mismo. Por eso Pablo decía entonces, ahora me gozo por lo que padezco por causa de vosotros. Porque ¿será que leemos ese versículo? ¿O será que...? Bueno, leámoslo rápido, que ya lo hemos mencionado varias veces, pero no me acuerdo dónde está exactamente. Pero... Sí. Sí, ahora, ¿dónde está ese? Creo que está en Colosenses.
Si alguien tiene una concordancia ahí, bueno, o en un celular se busca rápido. Es Colosenses. Colosenses, Efesios, Filipenses y Colosenses. Colosenses 1:24. Sí, 1:24, exactamente. Entonces dice Pablo, ahora me gozo por lo que padezco. Y mire por qué. Por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué precioso. Por eso era que Pablo decía, hermanos, sí, para anunciar esto tengo que padecer. Bienvenido, padecimiento, y me gozo por lo que padezco. Si ese padecimiento es para que esto se exprese en la tierra, me gozo. Por eso Pablo decía, me gozo en lo que padezco, porque sé que esto es duro, pero qué fruto tremendo. Esa es la obra de la cruz del Señor. El Señor le dice, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque que sí, es difícil, ¿verdad? Pero es un día la cruz. Un día es la crucifixión, es un día, son unas horas, pero el gozo es eterno. Entonces, Señor, si esto es para tu gozo, si esto es para tu alegría, me gozo por lo que padezco. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar. Hoy, Señor, se cayó este proyecto. Señor, si esto es en función de lo tuyo, si esto es para que yo pueda entender que yo estoy en ti, no que estoy en la empresa, sino que yo estoy en ti. Si eso me hace entender esto, me gozo por lo que estoy padeciendo, porque voy a entender esto, voy a comprender esto, y ese es mi gozo. Amén. Amén. El Señor nos ayude, ¿no? Amén. Amén. Segunda Corintios 12:10. Sí, a ver, ¿cómo dice? Yo la tengo. Por lo cual te la texto. ¿Cómo Por lo cual dice? me complazco en las debilidades, en ofrendas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por causa del Mesías. Porque Eso. cuando soy débil, entonces soy fuerte. En el Mesías. Ujú. Así es. Así es. Así es. El Señor nos ayuda a ir organizando nuestra vida, hermanos, nuestro gozo.